Bueno, muy bien. Algo pasó ahí, el pedacito nos faltó, pero estaba hablando de que ahí nos encuentran ¿dónde era? Facebook, ¿no? Decía Facebook y ¿qué más? Creo que Instagram. Bueno, redes sociales. Bien, por favor, si eres tan amable, saluda a tu vecino de al lado, regálale una sonrisa, regálale un saludo especial, así como bonito, como alegre. Dile algo bonito a tu vecino, a tu vecina, a la persona que tienes ahí al lado. Qué rico poder estar hoy aquí, dice el Señor. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Estamos en la casa de Dios. Este lugar es casa de Dios, casa de adoración. Tu casa y la mía también pueden ser y deben ser casa de Dios, y ahí lo buscamos, invocamos su nombre. Nuestra vida, nuestro ser también es casa. Dice el Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Oye, y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿verdad? Él es nuestro dueño. Qué rico, un domingo, un día del Señor, una semana que empezamos, siempre comenzamos con el domingo en la iglesia. Los creyentes no empezamos la semana el lunes, ahí arranca la semana laboral, ¿verdad? Pero el primer día de la semana bíblicamente es el domingo, día del Señor. Recordamos que Él resucitó. Ya mismo viene la Semana Santa, que el mundo entero pues recuerda, conmemora, algunos entendiendo, otros no, lo que ocurrió hace 2000 años, ¿verdad? El evento de la cruz, donde Él vino a morir. Y el día 2 de abril, domingo de Ramos, conocido popularmente, tenemos un evento muy especial, recordemos, un evento de proclamación. Vamos a proclamar, a anunciar la buena nueva del Señor. Ve haciendo una listita de amigos, de personas que puedas invitar para, bueno, que vengan aquí a redescubrir, a recordar lo que pasó, por qué esto de Semana Santa, por qué la cruz. Y hay un evento muy lindo, recuerda, el domingo 2 de abril. Bien, dentro de la secuencia que traemos en este 2023, el año de servir con pasión al Señor, también la secuencia que traemos, serie de sermones, se llama así mismo, ¿verdad? Servir con pasión al Señor. Y el mensaje de hoy se llama angustia. Angustia. ¿Qué cosas, situaciones, recordemos, tal vez en nuestra vida nos han generado angustia en algún momento de nuestra vida? Normalmente, ¿qué cosas nos suceden o nos pueden ocurrir que pueda generar angustia? Algo más que la preocupación, algo desesperante tal vez en muchos momentos. Puede ser algo personal, un asunto de salud, alguna crisis económica, algún problema grave, grande, pues puede generar esto que se llama la angustia. Y vamos a oír el Evangelio de San Mateo, si me acompañas, capítulo 9. En este caso, al Señor, que fue quien vio esta situación o circunstancia, que vamos a leer aquí el relato, pues a Él no le generó angustia, le generó compasión. Pero realmente, por eso el título del sermón, lo que Él vio en ese momento, que continúa viéndose en muchos momentos, personas, comunidades, es algo realmente angustioso o angustiante. Dice Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. ¿Están conmigo? ¿No todavía? Está en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 9. Busca en tu Biblia, ya en tu casa, igual te animo, te invito a que tomes tu Biblia, que la busques, a que la abras y tengas a la mano un cuadernito, una libreta para tomar notas. Lo que podemos recordar, lo podemos practicar. Desarrolla el buen hábito de tomar notas, porque la memoria es frágil y no vas a recordar mucho de lo que vas a escuchar a menos que tomes nota para poder recordar, para poder repasar. Dice la palabra del Señor, Mateo 9, 36 al 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Dice: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Wow. Y si agregamos el versículo, digamos, aquí no está esa frase, pero sí en otros evangelios, Él dice, en Marcos por ejemplo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué fue lo que el Señor vio entonces ese momento que en Él despertó compasión por las multitudes? ¿Qué es aquello que les decía realmente es motivo de angustia? A veces de pronto estemos por ahí como inadvertidos, como que no estemos conscientes de lo que el Señor vio, de lo que pasa con las personas y con los pueblos y comunidades, y entonces no hay ni angustia ni compasión. ¿A qué me refiero?
Lo que el Señor vio, dice ahí, es que las multitudes estaban en una condición que Él dice ahí como ovejas desamparadas y dispersas. Dice también en Marcos, aquí dice como ovejas que no tienen pastor. Wow. Ustedes y yo sabemos que las ovejas se caracterizan por ser los animalitos que más fácilmente se pierden, se despistan si es que no tienen pastor. ¿De acuerdo? Recordamos, por ejemplo, aquí también esa frase tan conocida del Salmo 23, ese salmo tan hermoso, donde David dice, Jehová es mi pastor, ¿recuerdas? Nada me faltará. ¿Qué sigue? En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dice, porque tú estarás conmigo. ¿Sabes que aquello que puede generar en las ovejas o el rebaño angustia, desesperación, siempre habrá situaciones para el rebaño? En aquella época particularmente del rey David, que él escribió el Salmo 23, pues siempre había situaciones amenazantes para el rebaño. Ladrones de ovejas, lobos, ¿verdad? Leones, osos, dice David que tuvo que enfrentar muchos peligros, caminos difíciles, pero el asunto, lo que preocupa, lo que podría angustiar al ver el rebaño, no es tanto esas cosas que pueden ser amenazantes para el rebaño, sino el hecho de que haya un rebaño u ovejas sin pastor. ¿Cómo así? ¿Qué quiero resaltar? Que no importa la situación que las ovejas atravesemos, no importa si es caminos difíciles, valle de sombra de muerte, no importa si es que hay ladrones o leones o lobos o lo que haya, mientras esté el pastor, mientras el rebaño esté siendo conducido, guiado, cuidado por el pastor, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El pastor guía el rebaño. El pastor protege el rebaño. David enfrentó por el rebaño lobos y osos, leones, dice, y osos. Entonces, familia, tenemos que entender que los seres humanos, realmente el problema no es si es que atravesamos dificultades, atravesamos crisis, valles de sombra, de muerte, amenazas de cualquier tipo. El problema real, que sería angustiante, es si nos encontramos sin pastor. Y sabes que uno de los aspectos de esto en la Escritura es que se equipara o representa, simboliza el pastor, el liderazgo. El Señor diseñó a los seres humanos y las comunidades con la necesidad de ser como un rebaño, ¿verdad? Y de pronto ahora con la pandemia escuchamos el concepto de el rebaño global, o ¿cómo se decía esto ¿cómo era cuando no somos vulnerables? ¿Me fue la palabra? Inmunidad de rebaño, gracias, inmunidad de rebaño. Porque de una u otra manera ser un grupo, una multitud, es algo así como un rebaño. Entonces, sí, y esos rebaños, por eso Él diseñó la familia, por eso Él diseñó la iglesia, las dos instituciones creadas por Dios, iglesia y familia, con la necesidad de que haya un liderazgo, como Él enseñó, no de posición, no de mando o dominio, sino de servicio, como Él modeló el liderazgo. Entonces las comunidades, los grupos humanos, necesitamos líderes. La familia necesita de un líder, por eso el varón debemos ser cabeza, y con la mujer una sola carne co-liderar la familia. Por eso en la iglesia tiene que haber líderes. Y en Israel particularmente, oye con atención, cuando Israel estuvo sin líderes, dice la Biblia que estaban desamparados. Por allá en el tiempo de Josafat, por ejemplo, cuando él se unió neciamente al rey de Israel y llamaron a los profetas para que dijeran, ¿qué dice Dios? ¿Vamos a la guerra o no? Y entonces todos los profetas, lastimosamente en ese tiempo, como a veces pasa hoy, había profetas que decían a los reyes lo que ellos querían escuchar. ¡Wow! Oye, a veces la gente viene a las iglesias esperando que les digamos lo que ellos quieren escuchar, lo que les gusta. Pero estamos aquí para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, ¿de acuerdo? Y entonces todos los profetas ahí frente a Josafat y al rey de Israel le dijeron lo que él quería escuchar. Te va a ir bien, no tengas ningún problema, no te preocupes, ven nomás a la guerra, vas a ganar la guerra, y todos felices y contentos. Y llegó un profeta llamado Miqueas. Y apenas llegó, todos le dijeron, Miqueas, por favor, si eres tan amable, sabes que mira, todos los profetas dicen buenos mensajes, entonces por favor tú di lo mismo, di una buena palabra, si eres tan amable, por favor no seas aguafiesta, no dañes el paseo. Y él dijo, pues quiero decirles que lo que el Señor diga diré, y punto. Sin embargo, el rey le dijo, profetiza, él
así como un poquito sarcásticamente dijo, te va a ir bien, no te preocupes, vas a ganar la guerra. Y el rey, que sabía quién era Micaías, le dijo, por favor, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo te he dicho que me digas lo que el Señor dijo? Ok, lo que el Señor dijo. Y la frase fue, dice el Señor, yo veía a Israel por los campos dispersos como ovejas sin pastor. Porque esa nación no tiene líderes, no tiene pastores. ¿Cómo así? Había un rey, ¿cómo que no había líderes o pastores? Porque es que la posición o el título no hace pastor, no hace a un líder. Ese rey de Israel era todo menos un pastor para su nación. Era un tirano. Estamos cantando ahora que somos libres. Y eso dice la Escritura, Él nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? Libres del tirano, llamado pecado, maldad, Satanás y su reino, su imperio de maldad. Libres. Entonces Israel en algunos momentos se usa esta expresión cuando estaba la nación sin verdaderos líderes, sin verdaderos pastores. David es llamado pastor de Israel porque él no fue solamente un rey. Es un término muy humano, rey. Bueno, para Dios es bíblico, rey de reyes. Pero David fue llamado pastor de Israel porque él fue un rey que verdaderamente fue un pastor. Preguntémonos, varones, papás y mamás, ¿somos pastores de nuestra familia? Ahí donde Dios te ha puesto en liderazgo, en tu familia, en el ministerio, en la iglesia, tal vez en la empresa, en responsabilidades públicas, ¿estás ejerciendo ese liderazgo como un verdadero pastor? Si eso no es así, es algo preocupante. Lo que yo veo hoy en Mateo 9, que por eso le puse el título angustia, es porque lo que había era, escucha con atención, era ovejas sin pastor, y en el 37 habla de una mies sin obreros. Qué interesante. Ahí usa el Señor dos imágenes o dos metáforas distintas para ilustrar lo mismo, el mismo concepto. Había, dice ahí, ovejas sin pastor, o digámoslo al revés, no había pastores para las ovejas. Y había una mies, una cosecha lista para recoger, pero no había obreros que recogieran esa mies. Y era urgente, era preocupante, era angustioso que no hubiese pastores para el rebaño y obreros para la mies. Tal vez podrá pasar hoy algo parecido. Quiero que veamos algunos aspectos significativos de este texto. Ahí si ponemos en pantalla. En primer lugar, no sé si alguien me ayuda con me regalas un pañuelito, porfa, que mis lentes están opacados. Gracias, Misa. Muy amable. Y estoy viendo así como borroso, pero es por las gafas. Número 1, aspectos significativos. ¿Qué dice? Es significativo ver cómo el Señor Jesús comparaba su misión, la misión de Él, con la comida. Acá habla de una cosecha que era para comer, ¿verdad? Trigo. Y Él en algunos momentos comparó su misión, y es la misma nuestra, tuya y mía, con la comida, porque es algo esencial, porque es algo muy importante, porque no se puede vivir sin comida. Así mismo deberíamos ver la misión. Muchos cristianos creen que la misión es algo optativo, para los que pueden, para los que quieren, para los que le queda tiempo, pero eso no dice la Biblia. Es algo como la comida, debe ser una prioridad para ti y para mí. Segundo aspecto importante del texto que acabamos de leer y mencionar es lo pertinente del ejemplo que el Señor utiliza con la siembra y con la cosecha. Ayer conversábamos en la reunión de personas nuevas, una hermosa reunión, de que la obra del Señor y la misión que está en esta gráfica representado, la gran comisión, en la Escritura se nos muestra simbolizada con un proceso de siembra y cosecha, ¿verdad? La semilla, la tierra que se prepara, que se abona, el ser regada la tierra suficientemente y cuidada esa siembra para que haya una cosecha, para que haya frutos y luego haya semillas para que continúe multiplicándose esa cosecha del Señor. Entonces aquí utiliza ese concepto de la siega el Señor Jesús y es muy pertinente y muy relevante que Él utilice esa imagen, ¿verdad? La siembra y la cosecha. Otro aspecto importantísimo acá y significativo es cómo tú y yo tenemos que entender lo que significa aquí en la Escritura la siembra y la cosecha. Por ejemplo, unos pasajes hermosos que tienen que ver con esto es la famosa y hermosa parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Donde dice que el sembrador salió a sembrar y lanzó la buena semilla, pero hubo 4 tipos de terreno. 3 de ellos la semilla no pudo prosperar y uno de ellos prosperó, la buena tierra.
Entonces se utiliza en la Escritura ese lenguaje, esa metáfora de la siembra y la cosecha. ¿Y qué significa? El proceso a través del cual la buena semilla, que es la palabra del Señor, el Evangelio, es llevado a los corazones que deben ser esa buena tierra, donde esa buena semilla dé un fruto. Y dice ahí que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es utilizado esa metáfora en la Escritura. Significa eso entonces la obra de Dios, el cumplimiento de la gran comisión, el proceso del Evangelio, llegando a las vidas, a los corazones y produciendo vida, transformación, como hace la semillita y ese árbol y ese fruto y esa multiplicación. Número 4, aspecto significativo, saber qué representa la cosecha como tal. Cuando hay ese fruto, almas para Cristo, ya está preparada, dice la Escritura en Juan 4, esa cosecha. Pero entre todos estos aspectos, hay uno en particular que quiero que pongamos mucha atención. Cuando dice ahí en Mateo 9 que el Señor vio las multitudes, es porque Él hizo algo que es muy importante que hagamos y que muchas veces no hacemos los seres humanos y particularmente los creyentes. Para poder ver las multitudes, Él tuvo que levantar la mirada. Levantar la mirada. Si hubiera estado el Señor viendo hacia abajo, tal vez el piso, sus pies, o así su entorno, su metro cuadrado, no hubiera podido ver esas multitudes que estaban allá. Una multitud es un gran número de personas. Si yo levanto la mirada levemente veo los más cercanos, pero Él vio las multitudes. ¿Por qué las vio? Porque Él levantó la mirada. Pensemos en lo opuesto, andar con la mirada baja. Muchas veces, y las personas la mayor parte del tiempo, andan y viven con la mirada abajo. ¿Y por qué razón los seres humanos a veces andamos con la mirada abajo? ¿Qué nos puede llevar a andar o vivir así? En vez de levantar la mirada, rostro en alto, viendo hacia allá, con una mirada de visión larga. Número 1 puede ser por vergüenza. Muchas personas andan con el rostro y la mirada hacia abajo por vergüenza. El pecado produce vergüenza. Como esa mujer que fue traída, recuerdas, a los pies del Señor, lanzada, maltratada, humillada, porque había pecado cuando todos los demás también habían pecado, y estaba ahí señalada, acusada, avergonzada, y el pecado nos puede hacer andar con la mirada abajo. Pero el Señor nos levanta la mirada, ¿verdad? El hijo pródigo, ¿te acuerdas que dijo? No soy digno. Ese sentimiento de indignidad hace que miremos hacia abajo, que agachemos avergonzados el rostro. Y él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él pensó volver a su papá y decirle, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Esa expresión, sentimiento de indignidad. Cuando según la palabra el Señor murió en la cruz, pagó nuestro pecado para devolvernos el sentido de dignidad que tenemos en Cristo. Hechos a su imagen, rescatados por Él y para Él. Y le dijo, hazme, pensó decir, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabes que en las casas de familia en aquella época había 3 tipos de personas? La familia como tal, los hijos. Había siervos, esclavos, y había asalariados, jornaleros. ¿Alguien aquí está en la casa de papá? Levanta la mano, ¿estás en la casa de papá? ¿Papá Dios? ¿Tú ya estás en la casa de papá? ¿Has vuelto? ¿Estás con él? Y entonces, ¿eres hijo? ¿O eres siervo? ¿O eres jornalero? Él quería que al menos le den un espacio para ser un jornalero en la casa del papá. Pero el papá, ¿tú te acuerdas que él ni le prestó atención? Cuando él llegó, lo abrazó, lo besó, ¿verdad? Estoy digo de que él saltó abrazado con su hijo feliz y dijo, mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y se alegró y mandó poner el vestido y el calzado y el anillo y hacer fiesta y matar el becerro gordo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque el Señor nos restituye. ¿Por qué tal vez estás andando o has andado con la mirada abajo? ¿No has levantado la mirada? Otra razón puede ser por el egoísmo, por el egocentrismo. Muchos seres humanos, y de hecho, ojo, atento a esto, el pecado genera en esencia un problema llamado egocentrismo. El ser humano dejó de ser teocéntrico, Dios el centro, para ser egocéntrico. Y entonces eso nos hace también vivir así, con la mirada hacia abajo, solo me miro a mí mismo. La persona que solo se mira a sí misma, sus intereses, sus deseos, sus necesidades. Y si se conoce a ese creyente, aún sin darse cuenta, quiere que el Señor venga a girar en torno de él. Y es egocéntrica la persona y no tiene la mirada alta, no mira hacia allá, hacia afuera. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué necesidades tienen los demás? ¿Qué puedo hacer por otras personas?
Y así algunas razones. El Señor, en cambio, levantó la mirada. ¿Y qué pasa cuando levantamos la mirada? ¿Qué pasa cuando el Señor quita ese sentido de indignidad o de vergüenza o de egocentrismo o de lo que sea? Otro aspecto es el vivir solamente por las circunstancias. Cuando una persona no conoce al Señor, cuando no ha descubierto en Cristo su propósito de vida, que dice el Señor que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es algo extraordinario, escúchalo, recíbelo. ¿Qué dije? Que tú y yo somos hechura suya, nos hizo. Es el diseñador, creador, nos pensó, con sus propios dedos nos formó en el vientre de nuestra madre para algo especial, para algo importante. No sé si tú lo has entendido, lo has descubierto en la palabra de Dios o alguien te lo ha dicho. Tú eres alguien especial. Eres una gran persona, un gran ser humano. Y no en un sentido de arrogancia o ser mejor que los demás. No, cada uno, especiales, únicos y valiosos, hechos a su imagen, con una identidad única y particular, sin otra persona igual, ni siquiera en el caso de los gemelos. Y entonces, ¿por qué tanta gente anda por ahí con un sentido de indignidad, acomplejados, con una baja autoestima, sintiéndose que no valen, que no sirven, creyendo que únicamente si tienen suficiente dinero, o títulos, o ropa fina, o auto, o qué sé yo, o títulos o conocimientos son valiosos y especiales? Porque no han conocido al Señor. Él quiere que levantemos la cabeza. En primer lugar, cuando levantamos la mirada, ¿sabes lo que pasa? Nos encontramos con las multitudes que no han sido evangelizadas. Empezamos a darnos cuenta de que allá, en el barrio, allá en la empresa en la que Él te tiene trabajando, ahí en la ciudad donde Él nos tiene, hay multitudes y son millones de personas que no conocen a Jesús, que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio, que no conocen las buenas nuevas de salvación, que están perdidos. Así dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Que dice, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo están las personas sin Cristo? Destituidos, dice la Escritura, de la gloria de Dios. Para lo que fuimos creados, para su gloria. Destituidos, ¿verdad? Perdido el año. Así dice la palabra de Dios. Entonces empezamos a mirar y darnos cuenta de que hay gente allá que está necesitada. Que aunque tú y yo como cristianos, hijos de Dios, tenemos problemas, luchas y batallas, y algunas muy difíciles, pues tenemos a Cristo. ¿Y quién aquí está de acuerdo conmigo en que el Señor en nuestra vida hace la diferencia? ¿Él hace la diferencia? Aunque hay también problemas económicos a veces, o de trabajo, o de familia, o de lo que sea, el Señor hace la diferencia. Levanta tu mano, ¿sí lo creen? ¿Sí lo creen de verdad? Que cuando el Señor está en la barca, como con los discípulos en medio de la tempestad, pues sí, la barca está ahí, la tempestad es tremenda, y dice que se levantaban las olas y el viento soplaba fuertemente, pero el Señor estaba en la barca. Entonces, cuando ya no sabían qué hacer, despertaron al maestro y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Se levantó y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Y qué más hizo? Le habló al viento, le habló a las olas. Él es quien puede hablar a nuestras circunstancias. Entonces ya no tenemos que estar ahí viviendo por las circunstancias, sino que podemos levantar la mirada y ver que allá hay personas que están perdidos sin Cristo, que necesitan al Señor. Y que tú y yo tenemos lo que ellos no tienen: la esperanza, la luz, la vida, y que podemos ir a compartirla con ellos. Eso empezamos a ver. En segundo lugar, descubrimos que esta es la clave para la cosecha. Cuando nosotros, como hijos de Dios creyentes, comenzamos a ver, a descubrir, a levantar la mirada, a mirar más allá de la situación. ¿Cuántos, por ejemplo, aquí nos ha pasado? Creo que todos aquí somos, viendo los rostros, creo que no hay nadie que venga por primera vez, me parece. Ayúdenme. ¿Alguien? Creo que no, ¿verdad? Todos somos ya parte de la familia, todos somos creyentes. ¿A cuánto nos ha pasado que llegas a una situación, cualquiera que sea, complicada, difícil? La Biblia la llama, por ejemplo, aflicción o tribulación. ¿Has leído? El Señor dijo, por ejemplo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Has pasado por aflicción algún rato? ¿Por tribulación o angustia? Pero ¿te ha pasado algunas veces que después de un tiempo, tal vez días, tal vez semanas, tal vez años, pasas el proceso
y te das cuenta que ha sido como cuando los discípulos atravesaron el lago en tormenta, pero que al final llegaste a la otra orilla. Y dices, uy, estuvo duro, estuvo difícil, pero aquí estoy, el Señor me trajo hasta aquí. ¿Te ha pasado eso? Y entonces dices, bueno, Señor, gracias, estuviste conmigo, me ayudaste, sentí que me moría, me asusté, pero tú me ayudaste, me guardaste, me protegiste, y aquí estoy al otro lado. ¿Te ha pasado? Y dices, ya se superó este proceso. ¿Sí les ha pasado? No, solamente a mí. Y sobre todo cuando estamos al otro lado y podemos decir, Señor, todo ha sido bueno. ¿Cuándo fue mi vida? Ayer, antier, que antier en la mañana estabas oyendo la canción. ¿La han oído? Qué hermosa adoración. ¿La has cantado alguna vez? Y con todo el corazón, a veces con lágrimas diciendo, Señor, Dios ha sido bueno. Y estábamos recordando años atrás cómo Dios nos ha traído en procesos y situaciones. Y muchas de ellas sentimos que no podíamos más, que ya el agua nos llegaba al cuello. Que tal vez como Pedro cuando se hundió en el mar, ¿te acuerdas que estaba caminando sobre las aguas? Cuando se hundió, él apenas alcanzó a gritar. ¿Qué fue lo que gritó Pedro en ese momento? No los oigo. ¿Qué gritó Pedro? ¡Sálvame! Creo que no alcanzó a decir más. Hay momentos que uno está tan así, tan tenaz que solo no alcanza a decir, sino sálvame. Y no alcanzó a decir más. ¿Y qué hizo el Señor? Lo tomó, ¿verdad? Y lo sacó. Pedro tuvo la experiencia increíble de caminar sobre las aguas. No sé si tú lo has hecho. Y esta mañana orando y oyendo al Señor sobre este hermoso pasaje y la adoración que acabamos de cantar, dice que Él abrió. Tú abriste el mar para que yo pasara. Yo entendía que hay momentos en nuestra vida que así como Israel saliendo de Egipto y llegamos ahí frente al Mar Rojo y no hay cómo atravesar al otro lado. Estamos ahora con nuestro hijo mayor en una situación parecida. Él tiene que salir de Bélgica el 30 de este mes y desde octubre y nada que le renuevan la visa y está con un dilema porque tiene un contrato y tiene toda una situación, tiene que salir pero no puede salir porque si sale no sabe si lo dejan volver a entrar y estamos orando porque Dios abra el mar y a menudo han visto que muchas veces, frecuentemente el Señor abre el mar en el último momento, cuando ya están ahí los egipcios encima y ahí abre el Señor el Mar Rojo, ¿verdad? Y estamos esperando ese milagro. Pero yo entendí esta mañana que muchas veces Dios no abre el mar, no lo abre. Cuando el Señor estaba ahí, estaban los discípulos en la barca, el día que Pedro caminó, anduvo sobre las aguas, el Señor no abrió el mar. ¿Sabes por qué? Porque ese día Él caminó sobre el mar. Y si Él no te abre el mar es para que camines por encima, sobre las aguas, sobre las olas. Porque el mar, como quiera que sea, no importa qué tan grande o ancho o fuerte o terribles las olas, no es un problema para Dios. Y puedes confiar en Él. Puedes esperar en Él. Es la clave, hay que levantar la mirada, no mirar a las olas. ¿Vieron que Pedro se hundió cuando él vio el viento y las olas? ¿Vieron que dice en el Evangelio? Que Pedro estaba lo más de bien, oyó al Señor, miró al Señor. Dicen en Hebreos que tenemos que vivir, caminar, los ojos puestos en Jesús. Hebreos 12:1. Puestos los ojos en Jesús. Y cuando Pedro se bajó de la barca, mirando al Señor, oyéndolo, se atrevió, dio el paso y fueron afirmados sus pies sobre el agua. Y empezó a caminar. ¡Wow! Pero en qué momento se hundió. Dice, viendo el viento y las olas, cuando miró las circunstancias, y nos pasa a ti y a mí, cuando ponemos los ojos en las circunstancias, en el dinero que no tenemos, en la puerta que no se abre, en aquello que no tenemos, que no podemos, en ese problema que nos acosa, que nos alcanza, nos hundimos, porque nuestra fe flaquea. Cuando levantamos la mirada, ¿sabes también qué vemos? Vemos que hay otros trabajando. Uno de los propósitos lindos cuando tenemos esos congresos, como por ejemplo ahora recién tuvimos en la ciudad de Santa Marta, son muchos, ¿verdad? Estar con el Señor, tener un tiempo ahí especial con Él y Él nos habla en su palabra y tenemos momentos de oración hermosos. Pero uno de los aspectos lindos de esos encuentros, estábamos ahí cerca de 200 personas en Santa Marta, estábamos de 9 países. ¿Sabes qué es? Cuando uno comienza a escuchar, a veces en los sermones predicados, a veces en las conversaciones, que esos hermanos que están tal vez en Venezuela, o tal vez están en Panamá, o están en Perú, o en Chile, están atravesando situaciones, ¿verdad? Y que están ahí trabajando, haciendo la obra de Dios.
Y escucharlos a ellos te reconforta y te edifica. Recientemente, por ejemplo, allá en Santa Marta, no sé si les conté, oramos especialmente por la urgencia de que alguien vaya a tomar la posta en Brasil. Ustedes saben que ya van a llegar aquí el día 11 de abril. Confiando en el Señor, está llegando a la familia Moreno de Sao Paulo, Brasil. Y estábamos orando para que alguien vaya a tomar la posta. Pero ¿quién? Y por meses orando. Y una vez más, en el último momento, el Señor abrió el mar. Y estando allá en Santa Marta, Dios habló y tocó el corazón de una familia de pastores de Senfol en Venezuela, la familia Salgado. Lanzamos un desafío y oramos: Señor, pedimos obreros para la mies, tú nos has mandado que pidamos obreros, y pedimos obreros para el Brasil, Señor, y no mirábamos, no veíamos quién podría ir. Y después de ese momento que oramos y Dios habló, el pastor John Salgado, dijo: yo me voy para Brasil. No sabíamos si la familia entera, oiga esto, están estudiando portugués hace tiempo. Venían estudiando portugués. Y unos discípulos de ellos, ojo, están en Venezuela, habían vivido en Curitiba, al norte de Brasil, un tiempo, y ahora se fueron para los Estados Unidos, y llama y le dice: yo les dejo el apartamento, lleguen al apartamento ahí en Curitiba, tienen apartamento para llegar. ¡Wow! Gloria a Dios, ya hay apartamento. Y ya hay una familia que dice: heme aquí, envíame a mí. Dios obrando. Vemos cómo esos que están trabajando en otros lugares no son solamente yo, no únicamente lo que aquí podemos hacer. Y además, la semana pasada, ¿sabe qué más ocurrió? Que estos discípulos de John Salgado le dicen: ¿saben qué? Vengan, pero no les prestamos el apartamento, se los donamos. Es una ofrenda, es de ustedes, vengan para hacer los papeles. ¿Qué le parece? Denle un aplauso al Señor, así es. Gracias, Señor. Gracias. El día de ayer que conversábamos, estamos reunidos, tenemos una vez al mes la reunión con los directores de país de Sudamérica, y estábamos orando y haciendo la despedida del equipo de la familia Moreno, que han sido de este equipo y ahora vienen para acá, el equipo de Ecuador. Y cuando conté esto, Wilson, el pastor Wilson Moreno, viera la alegría, la felicidad, él decía: es increíble, cuánto me alegra, decía él, emocionado, cuánto me alegra de que esta familia llegue con apartamento, de que antes de llegar ya Dios les dio un apartamento ahí en Curitiba. Entonces, cuando levantamos la mirada, ya no estoy únicamente aquí mirándome y de pronto yo digo: sí, es que aquí estamos nosotros y aquí en Ecuador y todo lo que está ocurriendo y las situaciones del país y nuestras situaciones de familia y nada que le dan la visa a nuestro hijo y cualquier cosa que estamos ahí, las circunstancias, como que se nos cierra la visión, como miopía, ¿no? Y solo veo mis cosas, mis situaciones. Y podemos caer en autocompasión o en cualquier cosa parecida. Pero levanto la mirada y veo: oye, hay otras, mira ahí en Perú, ¿qué está pasando? Mire lo que está pasando en Argentina. Ahí están estos hombres y mujeres valientes en Argentina. Estamos ahí en ¿cómo se llama la ciudad? Se me olvidó. En Rosario y en Buenos Aires. Están ahí. Contra una devaluación absurda en ese país, pero firmes, sosteniéndose en esa situación. Hay que orar, porque hay el riesgo de lo que se llama una hiperinflación en Argentina. Y tenemos que orar por Argentina, porque eso traería un tremendo caos. Hay una inflación permanente terrible, muy alta, pero pueden querer algo peor, hiperinflación. Y tenemos que orar, pero ahí están ellos, aquí seguimos, aquí estamos. Levantamos la mirada y vemos que hay otros que están trabajando como nosotros, que sí se puede, que mucha gente lo está haciendo. Y también, por otro lado, al levantar la mirada, encontramos que hay un lugar para servir. Hay un lugar para servir. A veces nos pasa que como que vemos a otros que están sirviendo y podemos hasta compararnos o tener envidia o lo que sea, o simplemente decir: no, es que yo no soy bueno para la adoración, no es mi don, tampoco soy bueno para dirigir los niños, tampoco servidores, y decimos: bueno, como que no hay un lugar para mí. Pero no es así. Cuando levantamos la mirada vemos que para todos y cada uno en particular hay un lugar donde somos necesarios. Dice en Efesios 4 que somos miembros del cuerpo de Cristo y que hay un lugar, una actividad propia de cada miembro, dice en Efesios, y tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y hay un lugar y hay una tarea y hay una función que Dios diseñó para ti, y a ti te diseñó para esa función como parte del cuerpo de Cristo. Y vamos descubriendo que encajamos y que pertenecemos al cuerpo en un lugar específico. También, al levantar la mirada, sobre todo, ya lo mencioné, pero aquí lo enfatizo, vemos que hay mucha gente que está lista para el evangelio, que no es verdad que nadie quiere oír de Cristo, que hay mucha gente que sí quiere escuchar de Cristo, ¿verdad? Oír del Señor, amigos, compañeros que están ahí.
Y entonces hay una multitud no evangelizada, que al Señor le preocupa, que cuando Él los vio tuvo compasión de ellos, le movió, le sensibilizó, y Él quiere que a ti y a mí también nos importe esas personas que no conocen a Jesús, porque están desamparados y dispersos. Y aquí entonces, ojo a esto, atentos, cuando levantamos la mirada y vemos las multitudes, es importante que tú y yo aprendamos a discernir algunas cosas al ver esas multitudes. Diferenciar, discernir. Número 1, diferenciar por el Espíritu Santo, discernir qué quiere hacer Dios a través de mí en esta generación. ¿Qué quiere Dios hacer a través de mí en esta generación? Cuando descubrimos esto es algo maravilloso. Por ejemplo, Moisés, a los 80 años, después de vivir en Egipto como heredero del trono y tener que huir al desierto y estar 40 años cuidando ovejas en un desierto, un día él tuvo una experiencia que le llevó a entender qué quería Dios hacer con él y a través de él en su generación. ¿Te acuerdas? Y entonces desde una zarza del desierto Dios le habló. Desde una zarza ardiendo Dios le habló a Moisés. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Algo que todos nosotros necesitamos entender y descubrir. Y es que Dios tenía un plan para él, para Moisés. Como dice la canción, es que para este tiempo hemos nacido, para este desafío, para esta misión. Dios le dijo a Moisés desde la zarza: he visto mi pueblo que está en Egipto. Me he dado cuenta que allá hay un pueblo que está sufriendo, están en esclavitud, necesitan ser libres. Y yo te he escogido a ti para que vayas y seas el líder que conduzca a este pueblo a salir de esa situación terrible. Y entonces, ¿te acuerdas lo que Moisés dijo? Chévere, listo, Señor, ¿dónde firmo? Eso dijo Moisés. ¿Quién se acuerda qué fue lo que dijo Moisés? Estaba hablando con Dios. Piensa que te llama el presidente de Microsoft. ¿Cómo se llama? Bill Gates, ¿no? ¿Sigue siendo? Te llama. Ve, Diego. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Sabes qué? Te tengo un cargo en mi compañía. Quiero que seas gerente de tal cosa. ¿Qué le dirías? Moisés dijo: uy, no, Señor, ¿sabes qué? Es que no sé hablar. Soy medio torpe para hablar. Puso una objeción, ¿no? Y empezó a poner objeciones. Bueno, primero dijo: ¿pero qué le voy a decir? ¿Y quién me envía? ¿Y quién soy yo para ir? Y una cantidad de objeciones. Y casi todos nosotros, por no decir todos, le ponemos a Dios objeciones, ¿verdad? ¿Qué objeciones le has puesto a Dios? Le hemos puesto al Señor. Yo la primera que le dije, les he contado a ustedes, a mis 14 años fue: Señor, estoy muy joven. Y Él no me creyó, dijo: no digas que eres un joven, Jeremías 1, porque vas a ir donde yo te envíe y a decir lo que yo te mande. Ah, bueno, y aquí me tiene. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, Caleb, a los 80 años? Y llegan a Canaán después de 40 años dando vueltas en el desierto. Y llegan a Canaán y ya ahora sí tocaba pelear con los gigantes. ¿Y qué pudo haber dicho Caleb? ¿Soy muy joven? No, tenía 80. En cambio, soy muy viejo. Ya estoy para jubilarme. Guau. Las personas que se jubilan, yo digo qué bueno el sentido del ingreso, que te dé un fondo de jubilación, eso es bueno. Pero jubilarse uno aquí o jubilarse aquí, ¿sabes qué significa decir ya acabé el camino? Es algo como decir, ¿se acuerda que Pablo dice? Pero una cosa hago, prosigo a la meta, porque esto no se acaba sino hasta cuando se acaba. ¿Y sabes cuándo se acaba la buena carrera? Cuando me muera o el Señor me lleve a su presencia. Por eso los que servimos a Dios, y eso tenemos que ser tú y yo, deberíamos, como el papá de Rick Warren. ¿Se han leído la historia del papá de Rick Warren, el autor de Una vida con propósito, en su libro? Si no han leído, se lo recomiendo. Qué libro tan extraordinario. Él cuenta, el autor, que su papá en el lecho de muerte, cuando ya estaba agonizando, la última frase que le dijo a su hijo Rick fue: uno más para Cristo, Rick, uno más para Cristo. En su último respiro y aliento solo pensaba y le importaba
poder alcanzar a una persona más porque él había invertido su vida en alcanzar personas para Cristo. Uno no se jubila de servir a Dios. Uno se jubila de un empleo, de un negocio, pero de servir a Dios uno no se jubila. Y Caleb dijo a los 80 años, deme lo más difícil, a ver cuál es el monte más duro, dónde hay los enemigos más grandes y más feos. Hebrón, ya, esa me la pido. Y le entregaron Hebrón. Y se levantó este hombre de 80 años y él dijo, ¿saben qué? Me siento como de 40. ¿Quién aquí se siente como de la mitad de la edad que tiene? Bien. No me digan de cuánto se siente. Yo tengo casi 60. Y es que como que yo me sienta de 30. Sí parezco, ¿no? Como de 30. De la mitad. ¿Quiénes nos sentimos como la mitad de la edad? Él dijo, me siento como de 40. Tenía 85 de hecho. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! ¡Qué fascinante! Y hasta donde yo sé, pues no es que Caleb iba a hacer crossfit y fitness y todo eso que se hace hoy en día. A lo mejor sí. Bueno, era un guerrero. Entonces, ¿te has preguntado, has descubierto qué quiere Dios hacer a través de ti en el mundo de hoy? Hudson Taylor, si no has leído, lee sobre él, un británico privilegiado. Y Dios sembró en su corazón una visión, porque siempre funciona así. Dios viene y siembra una visión en nuestro corazón. Y le habló a Hudson Taylor. ¿Sabe lo que le mostró? ¿Sabes qué, Hudson? Allá hay un país que se llama la China, gigantesco. Quiero que vayas a la China y lleves el evangelio. Y él llegó a la misma iglesia y contó y dijo, pero le decían, pero ¿qué te pasa que te vas a ir a la China? Allá no hay sino chinos. Y no conocen el evangelio. Y no quieren oír del evangelio. Y él dijo, pues Dios me llamó y me voy para la China. Y Dios lo usó de manera sobrenatural. Él, por ejemplo, ha enseñado, es un símbolo de las misiones transculturales, y él, por ejemplo, enseñó que uno tiene que identificarse con el lugar al que va. Cuando leí anoche pasajes paralelos a este, leí aquel donde dice que el Señor, cuando oyó que Juan estaba preso, se fue para Capernaum. Primero fue a Nazaret, ¿te acuerdas? Y allá no lo quisieron escuchar. Y se fue, y estuvo casi un año en Nazaret, y se fue a Capernaum. Dice ciudad marítima de la región de Galilea. Y entonces citó la profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, los asentados en región de sombra de muerte, porque la gente era así. Lo describe como una región oscura, región de sombra de muerte. No escogió lo mejor, ¿verdad? Aseguremos de no escoger a nuestra manera. Cuando Abraham y Lot se separaban, ¿te acuerdas? Lot escogió Sodoma y Gomorra. Es que levantó la mirada, ojo, hay que saber levantar la mirada. Y levantó y vio el valle de Sodoma y Gomorra, que eso era así, me ha dicho, como la Dubái de esa época. Y dijo, uy, yo me pido este valle de Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo, listo, yo me quedo con lo otro que eran las montañas. Y lo que Lot nunca entendió es que el asunto no es cuál tierra es mejor, dónde hay más fertilidad, riquezas o lo que sea, sino dónde está el Señor. Y Abraham entendió que no importa si es valles o montañas, lo importante es que Dios esté ahí. Él dijo, listo, yo me voy para allá porque allá está el Señor. Va conmigo. Y entonces, Hudson Taylor se fue para la China y Dios lo usó. Y él aprendió que uno tiene que comer como la gente, aprendió a comer como los chinos, aprendió a vestirse como los chinos y aprendió a hablar como los chinos. ¡Wow! ¿Qué quiere Dios hacer a través de ti en esta generación? ¿Cuál es tu parte en la tarea? ¿La estás haciendo? Anoche decíamos, Dios no nos creó para solamente nacer, crecer, reproducirnos y morir, mucho más. Recuerdo un video por ahí, pueden buscarlo, creo que en YouTube de donde habla Denzel Washington. Es un famoso actor que es un hombre creyente, genuinamente creyente. Y él dice en alguno de sus videos que habla una charla, dice, asegúrate de vivir para una causa que sea más grande que tú. Que eso que tú haces, esa tarea tuya, esa misión tuya sea más grande que tú. Y eso me encanta de servir al Señor, porque mi obra para Él y la tarea es mucho más grande que yo. No la puedo hacer solo. No puedo hacerla sin Él y sin ustedes, sin personas que me ayuden. Es una tarea más grande que yo. Y entonces por eso siempre es inspiradora, desafiante. Como también ayer decíamos, asegurarnos de vivir para algo por lo que valga la pena morir. Eso es lo que se trata. También discernir que Jesús, ojo, atendió a las multitudes. Miren ustedes los evangelios, siempre Él atendió a las multitudes, tuvo tiempo para las multitudes y
resaltemos que él sabía qué esperar de las multitudes. ¿Qué podía esperar el Señor de las multitudes? Que fueran comprometidos, que dieran la vida por él, que fueran obreros, que... No, él mismo decía, yo sé que me siguen por el pan y el pescado. Yo sé que me siguen porque les hago milagros. Esas multitudes que ahora vamos a recordar el domingo 2 de abril, cuando él entró a Jerusalén, gritaron con las ramas diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. A los pocos días estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces el Señor no es que esperaba pues de las multitudes, pero siempre tuvo tiempo para ellos. ¿Y sabes por qué? Porque sean como sean las personas, las multitudes, Él las ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para Él son únicos, valiosos y especiales cada ser humano. Y esas multitudes cuanto más. Pero, aunque Él atendió a las multitudes, Él se enfocó en los discípulos. Él aprendió a enfocarse en los discípulos, a dedicar tiempo especialmente a los discípulos. Gracias al Señor. Uno de los sueños cuando llegamos aquí, antes de llegar aquí a Ecuador en el año 2006, es que Él nos diera y nos siga dando discípulos. Y ustedes son discípulos. Pero especialmente entre los discípulos como ustedes nos diera discípulos obreros a tiempo completo. Y ese entonces era algo lejanamente imposible, ¿verdad? Y hoy en día ya somos un equipo de 12 personas. Y vamos a crecer y cada vez más habrá. El Señor dejó 120 en el aposento alto. Multitudes que lo siguieron, pero 120. Por lo menos 70 y 12 que fueron a misiones. Entonces Él se enfocó y tenemos que enfocarnos en los discípulos. El caso tuyo, el Señor se dedicó y se enfocó en 12. Bueno, si tú eres una persona que no estás como el caso mío a tiempo completo en la obra de Dios, ok, no te enfoques en 12. Enfócate en 1 o en 2. Y si toda tu vida tú te enfocas en 1 o 2, hablemos de 2 para duplicar, habrá valido la pena. Si dejaste la huella sembrado en 2 personas que tomen la posta de lo que tú hagas y sigan, habrás cumplido la misión. Habrás hecho algo significativo. Una multitud gritó crucifícale, otra fue tras él, otra lo apretó. Él sabía de las multitudes, pero supo diferenciar. Otro asunto muy importante aquí es este, ojo, en esas multitudes siempre había un común denominador, siempre, y es Jesús lleno de compasión. Las multitudes están ahí, en oscuridad, en tinieblas, desconocen a Jesús. Pero siempre en medio de esas escenas vemos a alguien que era el Señor Jesús lleno de compasión. Y eso Dios quiere hacer hoy en día, poner a personas, ponernos a ti y a mí en medio de comunidades y personas que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero lo importante es que haya un creyente como tú y como yo con compasión de Dios por esas multitudes, por esos pueblos tan diferentes, tan especiales. Ahí estamos orando, recuerden, por esos 4 países, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, que Él nos ha puesto a orar. ¿Y qué Él va a hacer? ¿Qué piensa hacer y con quién? No lo sabemos. Pero créame que Él va adelante, Él no va detrás alcanzándonos, Él va mucho más adelante. De hecho, va generaciones adelante de nosotros, el Señor. Gente llena de compasión. Ojo, esto es importante, algo práctico. Hacer de todo lo que el Señor hizo, esto es algo bien interesante. ¿Sabes cómo lo hacía el Señor? Observaba las multitudes y entre las multitudes se fijaba, ponía su atención en los que tenían mayor interés y los invitaba aparte. Recuerda ahora escenas del Evangelio. Por ejemplo, eso lo hizo en el mar de Galilea, ¿te acuerdas? Cuando le habló a una multitud desde la barca de Simón y le habló, parece que había miles ahí. Y wow, una multitud escuchándolo al Señor. Pero al terminar, Él se viró y miró a los ojos a Simón y le dijo, boga mar adentro. Estaba con él su hermano Andrés. Habló a la multitud, atendió a la multitud, pero se enfocó, se fijó en aquellos que tenían mayor interés. ¿Y cómo lo sabía? El Espíritu de Dios conoce los corazones. Entonces le habló a Simón. Simón, boga mar adentro. Usted sabe la historia. O tal vez otra escena ya en Jericó, saliendo de Jericó, cuando veía otra multitud inmensa
Y él no se dejaba deslumbrar de la multitud, sino que ahí vio a un hombre en un árbol llamado Zaqueo, ¿te acuerdas? Y miró a Zaqueo y le habló: baja, Zaqueo, porque me voy a tu casa, voy a quedarme en tu casa. Eso tenemos que hacer. Entonces, entre la multitud, decir: Señor, ¿quién? ¿Quién, Espíritu Santo? Y este me dice: ve, Raúl, ve, Aura, ve cada uno, Ricardo, tú. Y él viene y nos habla de manera personal. Él no lanza ya al que le caiga. A toda la multitud la atiende, les sana las enfermedades, les da de comer. Pero para ese llamado especial, para esas tareas específicas, él mira el corazón y dice: Liliana, Carlos, cada uno, ¿verdad? Renato, cada uno específicamente. Alex, de manera específica. Y viene y te dice: tú eres la persona, te escogí, te tengo una tarea, te tengo una misión que cumplir. Discipulado, una de las mejores maneras de ser discípulo, ¿sabes cuál es? Haciendo amigos. Y fue lo que hizo Jesús. Bueno, algo de lo que tenemos que hacer aquí se llama sincronización. Mira el versículo de nuevo, Mateo 9:38. Por eso, pídele a Dios que envíe más discípulos, más obreros, para que compartan las buenas noticias con toda la gente. ¿Cómo así sincronización? En Hechos 13, versículo 2, te pido que lo busques en tu Biblia. A veces lo que nos falta a los creyentes es sincronización. Hechos 13. Vieron que, por ejemplo, un buen ejemplo es la música. La música, si no hay sincronización, sería terrible, ¿verdad? La música. Y ellos, por ejemplo, usan algo llamado secuencia. Hay algo que está grabado previamente y ahí está la batería. Ustedes no ven batería aquí, pero suena una batería y está grabada una secuencia. Y los músicos y las voces están sobre esa secuencia. Y hay algo llamado, ¿cómo se llama? Es el clic, se llama clic, el que va marcando. El clic, que es como el tiempo, ¿verdad? Y es lo que sincroniza. Todos oyen, aquí en los audífonos, oyen el clic. Algo que están dando clic, clic. Pues se llama clic, porque suena clic, clic, clic. ¿Y qué hace eso? Les permite estar sincronizados para que no vaya cada uno por su lado, para que no sea un caos. Y así es todo. Un equipo deportivo tiene que haber sincronización. El baile tiene que haber sincronización. Pero ¿sabe cuál es el problema a veces nuestro, de los creyentes? Que no estamos sincronizados con el Señor, con el Espíritu Santo. Hebreos 13:2. Si ya encontraste, voy a leer la Reina Valera 60. Dice, bueno, desde el 1, dice que había en la iglesia en Antioquía profetas, maestros, estaba Bernabé, estaba Simón, llamado Níger, Manaén, etc. Y Saulo. Y el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo ahí en la iglesia de Antioquía? ¿Qué estaban haciendo? Estaban ministrando al Señor y ayunando. Qué hermoso. Cuando estamos adorándolo, cuando estamos en ayuno, en oración, buscando al Señor, ministrando al Señor, estando en su presencia, como Pedro, Jacobo y Juan allá en la transfiguración, viendo su gloria, escuchando su voz. Qué hermoso. Pedro dijo: quedémonos aquí, hagamos 3 enramadas. Pero ¿sabes algo? Como dice acá, en la unidad y armonía de un grupo de creyentes que ministra el corazón de Dios, ¿sabes lo que es natural que suceda? Las misiones. Las misiones. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Eso significaba, entre otras, quiero a los mejores de ustedes. Venga, llámeme a Saulo y a Bernabé y vayan, tengo una misión para ellos. Entonces hay ese equilibrio entre que estamos en el Señor, oramos, adoramos, pero no nos quedamos en la parte, digamos, contemplativa, que es tan importante, la comunión, la intimidad con Dios. Todo eso, la vida de oración, de ayuno, de adoración, lindo. Pero si eso es genuino y es del Espíritu y no solo de emoción nuestra, lo que siempre va a pasar es que ahí se va a manifestar el Espíritu Santo diciendo: a ver, tengo esta misión, ¿verdad? Para Rolando y, ¿sí o no, Yoli? Se van a misión, Dios les mostró un lugar específico para ir a servir al Señor. Y varios aquí la semana pasada se arrodillaron y Dios les ha mostrado a dónde ir, porque empieza Él a sincronizarnos con el llamado, con la visión, con lo que Él quiere que hagamos. Sincronización. Otro ejemplo histórico, solo para que recordemos: José. ¿Recuerda José en Egipto? José en Egipto. Óigame, a veces
muy frecuentemente, esto no pasa en situaciones que nos agradan a nosotros, digamos así, cómodas o confortables. Recuerda la historia de José, vendido por los hermanos, metido en un hueco, sus hermanos lo traicionan. Dice la palabra de Dios en Génesis, es tan fuerte una frase que dice que cuando él gritaba y les rogaba a sus hermanos, no lo escucharon. Es una escena terrible, a veces no alcanzamos a imaginar o a entender realmente cómo fue eso. No es que lo echaron ahí y él dijo, bueno, sino que él dice que les rogaba y les gritaba que no lo vendieran y no lo escucharon, que eso fue cruel, eso fue terrible, fue infame. Y todo lo que pasó, 13 años de esclavitud y luego por una bruja, la mujer de Potifar, metido a una cárcel de manera injusta. Todo eso, entonces creemos a veces que nuestra vida tiene que ser color de rosa y todo fluir, ¿verdad? Pero no, la vida de él y del Señor Jesús y cada hombre y mujer de Dios fue difícil. Pasaron tormentas y dificultades. Pero José, dice ahí, aprendió a interesarse en los demás, en servir a los demás. Fue fiel. ¿Y eso sabes en qué resultó? La preservación del mundo conocido. El mundo conocido de su época, todas las naciones se salvaron de perecer de hambre gracias a un hombre que escuchó a Dios, que recibió el llamado, que no pensó solo en él, que levantó la mirada, que no fue egocéntrico, que no se quedó viendo sus circunstancias y pobrecito yo, mire mis problemas, sino que miró más allá y descubrió la visión y la misión de Dios para su vida. Y el mundo fue preservado. Familia, conclusión. Ahí está en estos piñones, en este engranaje, la gran comisión. De izquierda así hacia la derecha como el reloj. Por tanto, ir y hacer discípulos arriba a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. La visión de Senfol como asociación de iglesias es esta. ¿Quieren leerla conmigo? 1, 2 y 3. Glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión. Otra vez, 1, 2, 3. Bueno, completo, nuestra misión. 1, 2, 3. Nuestra misión, glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión. A veces cuando somos jóvenes, somos un poco, ¿cuál puede ser la palabra? Recuerdo que cuando empezamos, que éramos estudiantes, decíamos, nuestra visión es cumplir la gran comisión en esta generación. Y a veces como que desarrollamos lo que algunos llaman un sentido mesiánico, como que nosotros somos los salvadores del mundo. Y pensábamos que éramos los únicos. Y éramos muchachos, estudiantes, que nos lanzamos a servir a Dios y agarramos una mochila y salimos a hacer misiones por todo Colombia y luego a las naciones. Pero en la medida que vamos madurando entendemos que no somos los únicos, ni somos los mejores. Que Él en su gracia nos permite servirle. Por eso ahora decimos ayudando. Porque recién nos permite Él el privilegio de ayudar un poco en el cumplimiento de la gran comisión. Por eso ahí dice ayudando, no lo hacemos todo, no lo hacemos solos, solamente ayudamos. Entonces, familia, ¿qué nos dice hoy el Señor, el Espíritu Santo? Es tiempo de levantar la mirada. Es tiempo de levantar la mirada. Y la estamos levantando a muchos lugares. Cuando estábamos orando ahí en Santa Marta, yo estaba a punto de comenzar el sermón que tuve el privilegio de compartir. Dios me guió a orar con todo el grupo por Brasil y oramos, como les digo, y apenas yo dije amén, me pasaron un mensaje. Alguien estaba llamando desde Brasil diciendo, yo estoy también orando por este país. Y ese gran gigante llamado Brasil vamos a atacarlo desde diferentes frentes. Curitiba por el norte, desde Paraguay por abajo y algunos frentes, porque es demasiada gente, es una multitud que no ha sido evangelizada en muchos de ellos no conocen a Jesús. Por favor, ponte en pie y acompáñame a orar. Y te invito a que este momento de oración sea para ti literalmente un momento de levantar la mirada. Levantar la mirada.